Bienvenidos al tercer y último video del programa TimeMy. Hasta les recuerdo que después de ver este programa se les va a enviar a sus WhatsApps el link del último cuestionario que tienen que completar para poder examinar qué tan efectivo ha sido este programa. El mismo link se va a dejar también acá abajo en los comentarios o en la cajita de descripción. Así que por favor, apenas terminen este último video, complétenlo. Bueno, en la última sesión lo que vamos a tocar va a ser las estrategias resolutivas y de negociación. Entonces, empecemos. Hablemos primero, para poder hablar de estrategias resolutivas y de negociación, es un tema que está muy a la par con lo que son la disciplina, las normas, y cómo se ejerce en casa, ¿no? Y a veces la forma más difícil de trabajar eso es cuando se presentan conflictos en casa. Y nosotros los padres a veces vemos los conflictos como algo negativo, pero los conflictos no son en su totalidad un aspecto negativo, sino que representan una oportunidad de cambio, una oportunidad de evolución, de desarrollo, tanto dentro de la dinámica familiar como desarrollo personal, ¿no? Entonces, hasta inclusive se puede decir que los conflictos pueden ser una pequeña llamada de atención para los padres o para los propios hijos que significa, ¿no? Que algo por ahí no está funcionando bien, no está encajando bien, hay una razón escondida detrás de ese conflicto. Entonces, por eso siempre hay que no tratar de ver a priori el conflicto, sino lo que salta a la vista, sino ir un poco más adentro y determinar qué es lo que está pasando que ha generado ese conflicto. ¿Ok? Entonces, me gusta esta frase que hemos colocado que dice, a veces en la vida todo funciona bien, a veces ocurren imprevistos y lo importante es saber transformar los problemas en oportunidades. Entonces, eso es justamente lo que queremos intentar hacer con los conflictos en casa. Y una forma, ya lo comento desde ya, una forma equívoca de reaccionar a un conflicto es ignorarlo, ¿no? Porque los conflictos son como pequeñas bolitas de nieve y a veces si nosotros dejamos que pase el tiempo, estas se van a ir haciendo mucho más grandes y después van a ser algo que no vamos a poder solucionar nosotros solos porque ya se hizo algo sobredimensionado, enorme, ¿no? Entonces los conflictos siempre hay que verlos primero de frente, enfrentarlos de cara, ¿no? Reconocerlos y no solo verlos su parte superficial, sino también saber qué hay detrás de ese conflicto para poder solucionar de una forma efectiva. Ahora, entonces, ahora que estamos hablando de solucionar conflictos, es importante reconocer cuáles son aquellas estrategias que se usan para manejar un conflicto. Primero vamos a hablar de las comúnmente estrategias negativas, ¿no? De aquellas que no van a llegar a un buen puerto. En este caso vamos a hablar de tres. La primera, la imposición, que es una estrategia muy utilizada por padres autoritarios, ¿no? O por padres sobreprotectores. Entonces, esta estrategia no tiene en cuenta a la opinión ni la perspectiva del menor, sino que es una decisión unilateral, ¿no? El padre o la madre toman esta decisión sin tomar en cuenta algunas características del propio problema y pretenden que esta decisión tenga éxito, esta forma de solución tenga éxito. Normalmente no es así, porque pues a veces los padres no toman en cuenta el mensaje final que se le está dando al hijo. Voy a poner un ejemplo. Imagínense un menor que sufre de acoso en el colegio, ¿no? Alguien lo molesta, lo agrede, entonces este pequeño pues no lo comento con los padres y un día se cansa y le coloca un golpe su agresor, entre comillas, ¿no? Entonces la maestra llama a los padres asisten y deciden unilateralmente para alejar al menor de este agresor, deciden retirarlo del colegio. Pero no le comentan al menor, no hablan al respecto del acoso, no utilizan este momento tan apropiado que hubiera servido para hablar de lo que es el acoso escolar, de cómo debe reaccionar cuando pasa este tipo de cosas, de cómo se debe defender, ¿no? Y también quizás sería el momento para decirle que la forma de que ha reaccionado él es negativa, ¿no? Porque si bien es cierto, él en este caso era la víctima, reaccionar con agresión nunca es la respuesta.
Entonces, de repente no castigarlo u ofenderlo, pero sí hacerle reconocer que esas acciones no son adecuadas, independientemente de la situación en la que estaba viviendo, ¿no? Entonces, si no se habla y se impone una decisión de forma unilateral sin considerar las emociones del menor en este ejemplo, puede pasar que, por ejemplo, en su siguiente escuela el pequeño, ante cualquier cosa que le disguste o no le agrade, pues le plante un golpe a sus compañeros porque no entendió o no se tuvo esta conversación sobre lo que significaba, ¿no? Y que era una conducta poco apropiada. Y tampoco lo van a ayudar a superar el evento que tuvo también en su anterior colegio. Entonces se dan cuenta que a veces imponer una decisión, por más correcta que parezca, requiere, si es que el niño es muy pequeño, no necesariamente de su opinión para solucionarla, pero sí de su opinión sobre cómo se siente, o qué sintió en ese momento, o qué piensa que ha pasado, para tratar de ayudarlo a entender la circunstancia que está pasando. Entonces, intervenir dentro de un problema no siempre es que el niño o el joven nos digan cuál va a ser la solución y nosotros como padres hagamos caso, sino hacerlos entender la circunstancia en la que están y considerar sus sentimientos y opiniones. Entonces, este es un caso, por ejemplo, de imposición que al final no ha resuelto el problema o la génesis principal del problema, que era el acoso escolar, ¿no? De repente de forma superficial lo ha resuelto, pero también había que considerar las emociones del menor y qué mensaje le estamos dando nosotros a nuestro hijo con la decisión que estábamos tomando. Otro ejemplo erróneo de responder a un conflicto puede ser la negación. Esto quiere decir que nosotros ignoramos el problema o no creemos que hay algún problema. Ejemplo, mm, una niña o niño que le llegan su libreta escolar, ¿no? Y tiene dificultades en la mayoría de cursos, ¿no? Ya los maestros han hablado con los padres, le han dicho que de repente por ahí hay un problema de poca concentración, poca atención o necesita de alguna colaboración extra para poder cumplir con sus responsabilidades académicas. Y los padres simplemente para no sentirse ofendidos, ni que han fallado, eh, ni que su hijo no está aprendiendo bien, para no sentirse que se han equivocado, entonces ignoran el problema totalmente. Y este problema, como lo comenté al inicio, se va a ir haciendo más grande, ¿no? Porque no estamos colaborando con el desarrollo del menor. Y esto no quiere decir que ese pequeño sea tonto o que no sirva para el colegio, que a veces es algunas expresiones poco apropiadas de parte de los adultos. No, lo que quiere decir es que de repente él aprende de una forma diferente. Nosotros tenemos un modelo educativo que está solamente basado en una de las clases de aprendizaje que existen dentro de muchas, ¿no? Hay personas que no aprenden de la misma forma, que son mucho más experimentales, mucho más kinestésicas, no tan auditivas, ¿no? Y visuales. Entonces, no todos los formatos de aprendizaje son considerados en el modelo de aprendizaje que colocan en todas las escuelas, ¿no? Entonces, hay personas que aprenden de una forma más práctica y otras un poco más teórica, para decirlo en cristiano, ¿no? Entonces, le estamos impidiendo a nuestro pequeño una oportunidad de poder desarrollarse con esta decisión que estamos tomando al considerar que no hay un problema. Entonces, tampoco también denegamos esa oportunidad de cambio y apoyo que nosotros hemos podido generar en este pequeño, el pequeño del ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay un segundo error común por parte de los padres, la negación. Y el último error común es las emociones negativas, que hace referencia más que todo a la exaltación de las emociones, ¿no? Cuando respondemos a un problema con ira o con tristeza, ¿no? Hace el anterior video, si mal no me equivoco, hablamos de que las emociones son algo muy humano, característico de una persona, pero es importante saber que las emociones deben ser superadas, ¿no? O sea, debemos sentirlas con intensidad y luego poder superarlas para que podamos utilizar esa misma emoción para que sirva como motor de nuestras siguientes acciones, ¿no? Entonces, a veces responder con una emoción negativa a un conflicto va a ser que primero no haya una solución real para el conflicto
Y segundo, volvemos la atención del problema a nosotros, ¿no? O sea, de repente hay un conflicto en casa con nuestro menor hijo, ¿no? Y al ponernos de esa forma, ya nos olvidamos del conflicto de nuestro hijo y nos centramos en que hay que calmar a esta persona, hay que ayudarla a superar esto que está sintiendo, ¿no? Entonces desviamos el foco de atención de lo que era importante a nosotros. Y eso es algo como que como padres no debemos permitirnos, ¿no? Porque primero, lo importante de un conflicto es intentar solucionarlo, ¿no? Intentar saber qué pasó y todo eso. Y para lograr todo eso debemos siempre estar en calma, ¿no? Como padres a veces es difícil lograrlo, pero es importante reconocer que nosotros debemos experimentar nuestras emociones, superarlas y enseñarles a nuestros hijos que las hemos superado y estar calmados para poder con ellos trabajar sus emociones, ¿no? Porque ante un conflicto especialmente si es familiar, nuestro pequeño también va a tener dudas, conflictos, miedos, ¿no? Va a experimentar también sus emociones. Entonces, para poder apoyarlo con esa transición, también debemos nosotros estar en calma, haber superado nuestras emociones. Y con esto no digo que no hay que sentirlas, ¿no? Pero a veces como adultos que somos, debemos sentirlas en un lugar privado, expresarlas, tratar de superar nuestra frustración y que eso sea el aliciente para trabajar este conflicto y lograr una resolución. Listo, entonces ahora que ya sabemos algunos de los errores comunes dentro del manejo del conflicto, podemos hablar de esto. Eh, Hay estrategias para manejar una discusión, ¿no? O un conflicto. Entonces, vamos a poner tres puntos, en los cuales dos son extremos y uno es el punto o la forma como se debería trabajar. Entonces, de un lado negativo está la imposición, ¿verdad? De la que ya hablamos en la parte de arriba, que es cuando los padres imponen sus decisiones. Y cuando esta imposición no funciona, por ejemplo, cuando son adolescentes y ya a veces nuestra palabra y nuestro mandato ya no solamente basta como palabra como tal, ¿no? Y nuestro hijo quiere más explicación, quiere más razones y nosotros no se las damos, entonces a veces la imposición no va a funcionar y esto pasa que al punto en el que los padres, como ya no tienen ese control nada más hablado con los hijos, empiezan a utilizar amenazas o castigos para lograr imponer sus deseos. Entonces, eso ya también se transforma en algo sumamente negativo, ¿no? Entonces, la imposición es un extremo negativo. ¿Cuál es el otro extremo negativo? Pues la libertad absoluta, ¿no? Aquellos padres a los que dicen, bueno, es elección de nuestro hijo o nuestra hija, cómo va a solucionar sus problemas, ¿no? Aunque esto no quita que los padres a veces se involucren de una forma emocional en el problema, ¿no? De repente ellos no han buscado la solución, pero están ahí para criticar o para opinar negativamente de las decisiones que han tomado sus hijos. Ese es el otro extremo, ¿no? ¿Y por qué hablamos de estos extremos? Porque estas conductas tienen un trasfondo en la autonomía de nuestros hijos. Y en este caso hablamos de la imposición, una autonomía baja, que buscamos poca autonomía por parte de nuestros hijos, es decir, los padres intentan manejar y controlar y que sus hijos sean completamente dependientes de ellos sin importarles la edad que tengan. Y por el otro lado, el otro extremo que era la libertad absoluta, pues esto va a generar en nuestros hijos autonomía baja porque los padres no ejercen absolutamente ningún control sobre los pequeños o sobre la conducta de los hijos y entonces los consideran personas independientes. Y a veces, como comenté al inicio, estas cosas, estos extremos son negativos porque como padres siempre debemos buscar que nuestra conducta sea equilibrada, ¿no? Ni a un extremo ni al otro. ¿Cuál sería la forma de reaccionar dentro de un conflicto? Probablemente con la negociación, que la vamos a tocar también más adelante, que es cuando el objetivo final es llegar a un acuerdo, a un consenso entre los dos, a generar un compromiso de conducta. Pasó esto, ya, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión es tal. Mi opinión es esta, ¿no? Entonces hay dos opiniones y llegamos a un punto medio en la cual hacemos un compromiso de cómo vamos a reaccionar hacia este problema.
¿no? Entonces es como una frase intermedia de los dos ejemplos que he puesto anteriormente, ¿verdad? Y esto fomenta la autonomía media también, es decir, que los padres empiezan a permitir una mayor autonomía en sus hijos. Y ya hablamos en el primer video que la autonomía es algo que nosotros como padres forjamos con nuestras actitudes hacia nuestros hijos y que es algo importante que logren desde muy temprana edad para poder desarrollarse de una forma adecuada. Y ya también vamos a ver cuál es el impacto que tiene la autonomía en la conducta de nuestros hijos. Justo aquí lo vamos a ver. Entonces, es importante también reconocer los problemas más comunes que hay en niños y los problemas más comunes que hay en adolescentes. Y reconocer por qué ocurren, ¿no? Entonces, el primer problema más común en niños suele ser la desobediencia. Y hablamos también de la agresión y la altanería. Estos tres tienen su génesis en una comunicación incorrecta con nuestros hijos. Y no me refiero solamente a una comunicación verbal, sino también a una comunicación situacional, digamos, ¿no? Y voy a poner un ejemplo para explicarlo. Un pequeño que llora porque no le compran un juguete o porque este, quiere que le compren, no sé, un caramelo, ¿no? Ve algo y quiere que se lo compre. Y el padre en el momento no tiene la disposición de comprárselo, además que no es necesario que se lo compren, ¿no? Entonces el padre intenta que el menor simplemente no obtenga, no obtenga este dulce y al no lograrlo en algún punto de la discusión, el padre cede. ¿Ok? Y esta conducta se repite en diferentes ámbitos. Entonces, el pequeño siempre obtiene lo que él quiere. Y el mensaje para el menor es, yo lloro, yo hago berrinches, y después voy a buscar que mis papás me den lo que yo quiero, ¿no? Eso es, yo voy a obtener todo lo que yo quiero si lloro y hago berrinches y buscan la validación de los padres. Inclusive físicamente ustedes pueden visualizarlo porque los bebés o niños buscan la aprobación de los padres llorando y después buscan que los consuelen, ¿no? Levantan sus manos, buscan cariño físico para, es como si ustedes les dijeran, sí, tienes razón al llorar, yo estaba equivocado. Al ceder en la situación, ese es el mensaje que han entendido nuestros hijos. Entonces, por eso, por esta clase de error comunicativo con nuestros hijos, es decir, el no haber enviado un mensaje constante y firme acerca de lo que era la disciplina con nuestras acciones, logra que los pequeños entonces tengan o ideas cruzadas sobre el cuándo y cómo pueden conseguir lo que quieren, o que tengan la idea o la percepción de que ellos siempre tienen la razón. Entonces, por eso surgen las desobediencias, ¿no? Por eso también pasa la altanería, ¿no? Se pone en una posición en la que consideran que los padres están en contra de los pequeños. La altanería, por ejemplo, es una etapa por la que suelen pasar los pequeños cuando están en terapia de conducta, ¿no? Cuando los padres ya han determinado que hay desobediencia por parte del menor, que hay agresión por parte del menor y dicen, bueno, vamos a llevarlo a cambiar su conducta, a mejorar la conducta. Entonces, al inicio, los menores pasa mucho que ven como el malo al terapeuta y al propio padre, ¿no? Dicen, no, está siendo injusto conmigo y pasa este proceso que es de la altanería, ¿no? Entonces, esos son los problemas más comunes que se ven en los menores en esta edad. Ya les repito, por esta, digamos, infortunada forma de hacerle entender a nuestros pequeños que ellos podían conseguir lo que querían simplemente llorando, gritando o lanzando cosas. Y esta conducta se va a ir acrecentando, ¿no? De repente al inicio suele llorar, suele gritar, después lanza juguetes cuando no consigue lo que quiere, muerde, golpea, ¿no? Y todas estas cosas se las digo de primera mano porque yo lo he vivido en terapia con pequeños, ¿no? Y también va a pasar esa misma acción que hacen con ustedes como padres, la van a hacer con sus pares, es decir, con niños de su edad y también de repente por ahí con otros adultos, ¿no? Entonces ya
no hay alguna clase de filtro, sino si a ustedes les tiran cosas, los golpean, los muerden o gritan, va a pasar lo mismo en todos lados. Entonces es algo en lo que sí hay que intervenir. Y hay que intervenir. em, yo aconsejo que si hay problemas de conducta con niños menores de 5 años, todavía no los lleven al psicólogo, sino que de repente por ahí deben buscar consejería familiar, ¿no? Alguien que les vaya a apoyar con estrategias para controlar la conducta del menor y ustedes ejercerla con los niños, porque ustedes son las figuras de autoridad que ellos respetan, o bueno, las más cercanas, ¿no? Y ya cumplidos los 5 años, ya se puede trabajar en un centro de atención psicológica, terapia de conducta con los menores. Pero antes de eso yo no lo aconsejo tanto. Y ahora, hablemos del cuarto problema más común en los niños, que es la hiperactividad. Esto lo he puesto de esta forma porque muchos psicólogos utilizan esta palabra muy frecuentemente. Entonces, a cualquier niño dinámico, curioso que ven, dicen, ah, no, es un niño hiperactivo. E inclusive educadores, ¿no? Profesores que dicen, no, es muy hiperactivo. Y es una palabra que no debería utilizarse porque la hiperactividad corresponde, al menos en la forma como ellos lo expresan, corresponde a una clase de trastorno, al TDAH, ¿no? Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, este trastorno, si bien es cierto, es algo real y tangible, debe ser evaluado para poder ser diagnosticado y tratado. Pero a veces simplemente es que los pequeños, quizás obviamente este trastorno sí existe, sí le pasa a una gran cantidad de niños, pero no todos los niños deben ser generalizados solamente porque son dinámicos y curiosos como niños hiperactivos. Al contrario, lo que pasa es que la mayor parte de niños de esta generación suelen ser pues muy curiosos, ¿no? Además por el hecho de que han vivido en una época un poco más tecnológica, ahora a los niños se les da los celulares, ven tele, ¿no? Entonces son mucho más dinámicos y diría yo hasta mucho más, relacionan mucho más las cosas, ¿no? Se podría decir entre comillas, mucho más inteligentes, más curiosos, más exploradores. Entonces, al ser de esta forma, hay que también estimularlos todo el tiempo, ¿no? Hay que trabajar todo el tiempo con ellos porque están en busca de más conocimiento. ¿Qué pasa con estos niños? Entonces, estos niños, al haber nacido en esta época tan tecnológica, que le presentan videos, juegos, entonces todas esas luces y la forma dinámica como se establecen alguna clase de programas televisivos o videos, es sobreestimulante para ellos. Entonces, de repente por ahí necesitan alguna clase de terapia de atención y concentración o alguna clase de gimnasia cerebral para fomentar los procesos cognitivos de atención, concentración y memoria, ¿no? Entonces, es básicamente como cuando estimulamos el lenguaje, igual forma estamos estimulando su cerebro para que fomentar esos procesos cognitivos de atención, concentración y memoria. Listo, ahora hablemos de los problemas más comunes con los adolescentes. Pues con los adolescentes, el primero podría ser las reglas y normas en casa y las tareas domésticas y hábitos. Estos dos se van a o se pueden prevenir teniendo una estructura familiar desde que ellos son pequeños, ¿no? Ya desde pequeños ellos tienen tareas domésticas y saben que tienen responsabilidades dentro de casa, ¿no? Que después se van a ir acrecentando conforme vayan teniendo mucho más edad y mucho más habilidades, ¿verdad? Y eso también forja sus hábitos, dijimos. Dijimos en el primer video que desde muy temprana edad nosotros debemos enseñarles a nuestros pequeños qué son responsabilidades y darles estructura para que puedan generar hábitos, ¿no? O sea, darles un horario, incentivarlos a ser perseverantes, eh, e inclusive cuando son todavía bastante pequeños, el horario y la forma como podemos estimular que sean perseverantes en sus hábitos puede ser mediante una economía de fichas, ¿no? Al lado de su camita, hacemos una lista de cosas que tienen que hacer, me levanto, check. Me lavo mi carita, check. Me cepillo mis dientes, check. Voy a desayunar, check. Me cambio, voy al colegio, hago mis tareas, ¿no? Entonces, le brindamos un poco más de estructura, forjamos un poco la idea de que es un hábito, genera una sinapsis en su cerebro y eso se va a mantener a lo largo de los años, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor forma de trabajar reglas y normas en casa?
pues desde muy temprana edad, desde niños, y si no lo has trabajado desde pequeños, ahora como adolescentes también lo puedes trabajar, pero te va a costar un poquito más. ¿Qué más? Un problema igual común de los adolescentes es la escuela y el rendimiento académico. Para esto hay que trabajar bastante ensalzando aquellos cursos que al menor le gustan, ¿no? De repente nosotros vemos una potencialidad en nuestro menor en matemáticas o en química o en deportes. Entonces, apoyar siempre esos gustos para desarrollar esos hábitos esas habilidades que naturalmente vemos en nuestro hijo y si es algo que realmente le gusta, también para que pueda forjar no solo alguna clase de hábitos, sino también pueda potenciar esa habilidad que él tiene. Entonces, eso también es importante. Y si hay dificultades por ahí en el rendimiento académico, puedes buscar algún tutor, alguien que lo vaya a apoyar, sin necesidad de sobreexigirle o cansarlo, ¿no? Porque a veces la forma de solución de los padres es ya, te va mal no sé, en comunicación. Me vas a leer un libro cada semana y me vas a dar un resumen al final de la semana. No, no es la forma. O sea, no saturemos la idea o el curso o la materia en la que nuestro menor está mal, ¿no? Sino progresivamente ayudémoslo a mejorar y también reconozcamos sus pequeños logros y ayudémoslo a avanzar de esa forma. Le brindamos tanto un soporte académico como un soporte emocional. ¿Qué más? Otro problema común son las relaciones interpersonales, es decir, la idea, por ejemplo, de que a nosotros no nos agrade cierta clase de amigos que ellos tienen. Y acá la verdad es que yo les aconsejo que haya poca interferencia, porque al estar en la etapa de la adolescencia, va a ser muy fácil que haya confrontaciones entre padres e hijos. Entonces, nosotros siempre debemos velar trabajar desde la empatía, desde la perspectiva de nuestros hijos, pero igualmente, digamos, dar nuestra opinión, ¿no? O tratar de apoyarlos en lo que nosotros sabemos según nuestra experiencia que es lo correcto, ¿no? Si nosotros vemos por ahí que hay un amigo o amiga que consideramos negativo para él, tratemos desde pequeñas cosas hacerle entender, mira lo que te está haciendo, no me parece correcto, mira cómo actúa, te parece que es una forma adecuada, ¿no? Entonces, de repente por ahí de a poquito se hacerle entender que esa persona con la que se está juntando no es favorecedora o favorable para él, ¿no? O para ella. Y también es importante como padres que tengamos en cuenta cuál es su círculo social, ¿no? Ustedes como padres conocen al menos 3 o 4 de sus amigos, saben con quién hace grupos en el colegio, ¿no? Todas esas cosas es importante reconocerlas porque si bien es cierto, nosotros seguimos siendo la familia del adolescente, el adolescente va a estar mucho más inmiscuido y mucho más en contacto con sus amigos en esta época. Entonces es importante conocerlos para tener alguna clase de familiaridad y para que nuestro hijo o hija no nos separe totalmente de su grupo, ¿no? Que sepa que nosotros conocemos a sus amigos, que nosotros conocemos a las mamás de sus amigos, ¿no? Entonces por ahí puede tener la confianza de decir, mamá, ¿sabes qué? Me voy a quedar en la casa de tal persona y tú sabes dónde queda esa casa y conoces esa familia. ¿No? Entonces, esa familiaridad va a tratar de acercar a nuestro hijo y su grupo familiar también a nosotros. Un quinto y último problema común en la etapa de la adolescencia suele ser la responsabilidad y el futuro, ¿no? La elección de carrera, la planificación y la toma de decisiones para su vida adulta. Entonces, aquí comentaba la anterior vez, es muy importante apoyarlo, pero también tratar de que estas planificaciones y estas tomas de decisiones sean lo más realistas posibles. Tratemos de no influir en la elección de la carrera, o sea, no imponer algo, pero sí brindar una perspectiva más adulta, ¿no? Una perspectiva más realista. ¿No? ¿Quieres tal cosa? Ya, ¿dónde vas a trabajar? Si trabajas, si estudias esa carrera, ¿dónde quieres trabajar? ¿Sabes cuál es el campo de acción? En qué te gustaría especializarte? ¿No? Hacerle preguntas mucho más profundas para ayudarlo también a que la elección que él tenga sea la elección correcta. Bien, ahora que ya sabemos los problemas más comunes tanto en niños como en adolescentes, es importante hablar del proceso de resolución del conflicto. ¿No? En este caso voy a plantear un único formato
tratando de que se pueda utilizar en la mayor cantidad de conflictos, ¿no? Entonces, para esto tenemos 6 etapas. La primera etapa, que va a ser planificar y analizar, es básicamente reconocer el conflicto, ¿no? Y saber características alrededor de este conflicto. Por ejemplo, quién está implicado, qué me preocupa específicamente este conflicto, cómo me afecta a mí, cómo le afecta a mi hijo, qué necesito saber sobre este conflicto, quiénes están implicados, qué, qué haría mejor esta situación, ¿no? Qué ayudaría favorablemente en esta situación. ¿Qué obstáculos tengo para solucionar este conflicto? Entonces, básicamente, antes de atacar el conflicto, yo lo reconozco y veo cuáles son sus características, que estas características y esta información al final me van a servir a mí para poder tratar de solucionarlo de una forma adecuada. Entonces, recopilo información. Después establezco un tono, normalmente un tono positivo, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con establecer un tono? Con que nosotros vamos a plantear una forma en la que vamos a tratar de solucionar el conflicto, ¿no? Imagínate que es una persona con emociones negativas, ¿no? Con bastante explosiva, ¿no? Entonces, su tono no será el positivo, no será el adecuado, no será el de dialogar, de una apertura a la comunicación, sino de repente va a ser todo el tiempo gritar o victimizarse, ¿no? Entonces, a eso me refiero con el tono. Nosotros establecemos un tono medio en el cual tratamos de implicarnos en el problema, tratamos de apoyar a solucionarlo, pero tampoco somos ni excesivamente explosivos y llenos de ira, ni excesivamente permisivos y desinteresados, ¿no? Imagínense que es un conflicto que requiere del castigo, de la reprimenda por parte de nosotros como padres. Entonces, el establecer un tono positivo no significa que no va a haber consecuencias, sino que estamos planteando este tono para que nuestro hijo entienda qué es lo que ha pasado y él sabe que va a haber consecuencias y es más, después de solucionar este conflicto, va a tener una repercusión en su vida, ¿no? Ha pasado esto, ya hemos explicado, lo hemos solucionado, pero este es el castigo que te toca por lo que ha pasado, ¿no? Entonces, establecer un tono positivo no significa ni que somos padres autoritarios y castigadores, ni que somos padres permisivos y desinteresados, sino que vamos a tratar de buscar mediante la calma una solución y después que tengan las consecuencias que debe tener ese problema. Listo, entonces normalmente aquí se busca mostrar intenciones positivas, tratando de enviar el mensaje final, o sea, lo que se quiere lograr, ¿no? Quiero que nuestra relación mejore, quiero solucionar esto para ti, sé que esto es importante para ti, así que es mejor solucionarlo ahora. Em, Ese tipo de cosas, ¿no? Verlo desde la perspectiva también de nuestro hijo. Y también reconocer y validar a la otra persona, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, cuando decimos, puedo ver que estás preocupado, también, yo también estoy preocupado por lo que está pasando, ¿no? O aprecio tu buena voluntad para hablar sobre esto, gracias por tomarme en serio, ¿no? Tratamos de reconocer también un poco sus emociones. Imagínense que el problema es que nuestro menor hijo se ha escapado del colegio, ¿no? Entonces lo han atrapado y en el momento en el que nosotros regresa al colegio, nosotros ya sabemos qué es lo que ha pasado, llegamos a casa, una forma equívoca de solucionar un problema es yendo directo, ¿no? Estableciendo un tono negativo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te has escapado del colegio? O por otro lado, indiferente, ¿no? Lo estoy haciendo para ejemplificar un poco lo que he comentado, ¿no? Entonces, un tono demasiado alto, demasiado negativo, que podría ser: ¿qué te pasa? ¿Por qué has hecho lo que has hecho? No, estás castigado toda la semana, seguro es tus compañeros con los que te juntas, tú, y entonces todo lo estamos manteniendo en ese tono negativo. Por el contrario, un tono un poco más pasivo, digamos, sería como que, bueno, ya no importa, total, esa clase no era tan importante, ya puedes irte a tu cuarto, ¿no? O sea, indiferente. Y un tono positivo sería decirle: ¿qué pasó? ¿Por qué te escapaste? ¿Cuál era la necesidad de escaparte? Entiendes que el colegio es para estudiar, te das cuenta que te has puesto a ti en un problema, que te van a castigar. eh, yo quiero solucionar este problema, así que coméntame quién te convenció, fue tu idea,
sabes que no debes seguir siempre lo que tus compañeros te dicen, o si ha sido su idea, puedes decirle eh, algo no te está gustando del colegio, ¿no? Por ahí de repente el conflicto es mucho más profundo, ¿no? De repente alguien por ahí en el colegio se está sintiendo frustrado con las materias, ¿no? Tantas posibilidades. Entonces, el tono que establezcamos va a ser fundamental para la resolución del conflicto. Después de establecer el tono, vamos a definir y discutir el problema, ¿no? Cada persona expone sus puntos de vista, pueden pedir turnos, digamos, ¿no? Hablan, terminan, después le responden, después así, de una forma mucho más organizada, pero también buscando organicidad, ¿no? Buscando que todo sea fluido, que nuestro hijo se siente en un ambiente que puede decir todo lo que él considere correcto, que no se sienta privado de comentar nada, ¿no? Sino que tratamos de buscar qué es lo que ha pasado, cuál es la génesis del problema y para eso debemos fomentar el diálogo. Entonces, después, cada persona utiliza también, si bien es cierto, cada persona va a tener su turno para hablar, es importante que durante todo el proceso nosotros escuchemos activamente lo que se va a decir, ¿no? Para poder identificar los obstáculos, para poder identificar intereses, necesidades, para poder identificar también valoraciones. Por ahí nuestro hijo está teniendo alguna clase de prejuicio, presunciones o ideas que están exageradas, ¿no? A veces los menores tienen ese punto de vista, ¿no? Entonces, tratar de ayudarlos también en su forma de pensamiento. De repente va a decir muchas cosas y esas cosas son en las que nosotros tenemos que trabajar más que en el resultado final, que por ejemplo fue el caso de que el pequeño se escapó del colegio, ¿no? De repente él se está sintiendo inútil o hay un profesor que lo intimida o hay algo más profundo, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre reconocer, preguntar opiniones, juicios, ¿no? Aclaraciones y escuchar muy activamente para poder determinar esa relación entre el problema y lo que usted está diciendo. Después de eso es importante también, ya nosotros discutimos y definimos el problema y es importante generar ideas para solucionar el problema, ¿no? Entonces se puede hacer una pequeña lista de qué cosas hay que hacer, ¿no? Y pensar en las acciones concretas que hay que realizar para solucionarlo, ¿no? De repente acciones mucho más inmediatas, ¿no? Mañana voy a ir a hablar con el profesor, ¿no? Y acciones mucho más a largo plazo. Tienes que mejorar o tienes que esforzarte mucho más en esta materia, de repente necesitas apoyo, ¿no? Se dan cuenta que una vez identificado el problema y su raíz y su génesis real, se pueden dar mejores ideas de solución. Listo. Entonces, después de generar ideas, vamos a evaluar qué tan efectivas son esas ideas. Las ideas pueden fallar, ¿no? O sea, si bien es cierto, este proceso se ha hecho de una forma adecuada, por ahí de repente la idea de solución no ha logrado, valga la redundancia, solucionar este problema. Entonces, podemos decir, mira, no está funcionando esto que dijimos, cambiemos a otra idea, ¿no? De repente no ha sido la solución correcta, planteamos otra idea y esa también la ponemos a prueba, es decir, vemos qué tal funciona. Si funciona bien, genial. Si no, otra vez planteemos nuevas ideas para solucionarlo. Esa es la forma como se solucionan los problemas, ¿no? ¿Y por qué es así? Porque todos los problemas son muy únicos y dependen de muchas personas y al tener un componente humano, pues lo dificulta mucho más porque las personas somos inesperadas, ¿no? Todas con diferentes personalidades. Entonces, siempre va a pasar por ahí que la primera solución que tengamos para resolver un conflicto no siempre va a ser la mejor. Por ahí la segunda, tercera ya nos ayuda, ¿no? Pero es importante no darse vencido con este conflicto, ni pensar que porque ya hicimos esta planificación y tuvimos esta conversación, el problema ya se solucionó. No, hay que esperar los resultados de esa idea que hemos tenido y ver si realmente se ha solucionado y si no, volver a hacer todo este proceso y buscar una nueva solución. Y finalmente podemos ver o evaluar el curso de acción de cómo se ha logrado el problema, ¿no? Es lo que yo decía, no hay que considerar que simplemente por hablar un problema ya mágicamente se ha solucionado, sino hay que darle seguimiento.
Listo. Ahora que ya sabemos el proceso de resolución de conflictos, normalmente una estructura, digamos, básica para padres e hijos, es importante reconocer dos estilos de resolución de conflictos que son de los más comunes. El primero es la negociación y el segundo la mediación. Sí, hablemos primero de la negociación. La negociación está centrada básicamente en los intereses y lo que busca es que mutuamente tengan un proceso como de regateo de ideas para llegar a un compromiso en común que al final va a ser la solución de su conflicto. ¿Qué es importante en la negociación? Es importante primero centrar la negociación en los intereses y no en las posiciones. Es decir, tú puedes admitir que un punto de vista dentro de tu posición, pongamos un ejemplo, posición a favor o en contra de algo, ¿no? Tú puedes admitir que dentro de tus puntos de vista hay puntos favorables, puntos que apoyan esta idea y puntos que la niegan. Y lo que deben buscar es una solución en la cual haya más puntos favorables para ambas partes. Entonces, así tú pertenezcas a un bando o al otro, tú debes reconocer que la posición importante dentro de este diálogo, de esta discusión, es que se llegue a un consenso que favorezca a ambas partes, ¿no? También es importante separar a las personas del problema. No hay que atacar, si se cabe el término, porque en este caso sería hay que pelear y defender nuestras ideas y no atacar a las personas que tienen esas ideas, ¿no? Entonces, está además en una negociación, por ejemplo, atacar alguna característica personal, ¿no? Tú siempre eres así, tú eres, siempre eres obstinado o nunca piensas las cosas bien, ¿no? Esa no es una forma o alguna razón para debatir alguna clase de problema, sino lo que se busca es centrarnos en el problema, en sus características y la mejor forma de resolución. ¿Qué más? Es importante durante la negociación generar alternativas para conseguir un beneficio mutuo. En una negociación no hay un solo yo, ¿no? Debe haber una idea puede surgir de una persona, pero la idea debe contar con el beneficio de ambas personas, ¿no? No solamente se debe deslindar de una negociación correcta el egoísmo, ¿no? Y el individualismo. Un problema no solamente afecta a una sola persona, sino abarca a un grupo de personas. Entonces debemos pensar en todos los involucrados y que todos resulten beneficiados. ¿Qué más? Es importante que todos los criterios que se utilizan para debatir en esta negociación sean criterios objetivos, ¿no? Es importante también la atmósfera, cómo que va a ser propicia para la negociación. Si es una atmósfera hostil, lo que les comentaba hace rato, el tono, ¿no? Si es un tono hostil, entonces va a ser imposible llegar a una negociación. Hay que ser siempre asertivos con todos nuestros comentarios y evitar culpabilizar, ¿no? Lanzar culpas, ¿no? Esto está pasando porque tú tienes la culpa, ¿no? Evitemos completamente esto, hay que tratar de ser 100% honestos con cómo nos sentimos sobre cada situación hipotética, ¿no? Yo planteo una solución, pero si a mí no me agrada esa situación porque no me hace sentir cómoda, entonces hay que hablarlo en el momento. Ese es el éxito de una negociación. Hay que tratar de centrarnos también en los sentimientos, en cómo nos hacen sentir determinadas situaciones hipotéticas también dentro del problema, ¿no? Lo que sucede aquí es que a veces cuando negociamos sí tenemos que ser objetivos, pero también tenemos que ser objetivos respecto a nuestros sentimientos. El ser objetivos no nos quita la, la idea de cómo esto puede afectarnos emocionalmente, ¿no? La resolución de algún conflicto o la omisión de resolución de algún conflicto, cómo puede afectarnos. Entonces, sí es cierto que hay que tener cuidado con los criterios que mencionamos, con las ideas y posibilidades, pero siempre considerando el beneficio mutuo y el respeto a los sentimientos y la valía. ¿Qué más? Es importante también durante una negociación utilizar mm, un compromiso para finalizar esta negociación. O sea, ambos personas están un poco debatiendo alguna clase de idea. Ok, terminan de conversar, hacen compromisos, esta persona cede un poco, esta cede otro poco, ambos se encuentran en un espacio en el que sienten que están beneficiándose mutuamente por igual y a partir de eso, en la conclusión de la negociación, crean un compromiso. Dicen, bueno, vamos a hacer esto. Nos comprometemos a esto. Yo me comprometo a esto, tú debes comprometerte a esto para lograr.
una solución. ¿Qué más? Hay que estar dispuestos siempre en algún diálogo, especialmente cuando se trata de resolución de conflictos, a admitir nuestros errores y disculparnos, ambas partes. A veces es imposible para las familias llegar a un consenso porque ninguno de los dos quiere dar su brazo a torcer, ¿no? No quieren admitir que se han equivocado. Entonces es importante también nosotros como adultos reconocer cuando nos equivocamos y cuando hay que pedir disculpas para que nuestros hijos también lo aprendan en una futura resolución de conflictos de ellos, ¿no? Mientras creciendo, van a tener ellos también sus desacuerdos con sus amigos, con maestros, etcétera. Y enseñarles a reaccionar a estos momentos es enseñándoles desde casa cómo nosotros solucionamos esa clase de problemas, ¿no? Respetando a la persona, discutiendo solamente el problema y admitiendo nuestros errores y pidiendo disculpas cuando es necesario. Y finalmente también es importante olvidar aquellos errores, ¿no? A veces cuando nosotros tenemos alguna discusión y no llegamos a un consenso, no dejamos superar esta situación, ¿no? Y siempre en cada uno de los problemas recordamos, ¿saben? No, pero esto pasó, tú me hiciste tal cosa. Y eso no va a dejar que las negociaciones futuras ni la presente puedan solucionarse, porque aún hay algún rencor en nosotros, hay alguna idea de culpabilizar a la otra persona. Entonces es importante deslindarnos de esas cosas. Ahora, para hacer una negociación es importante, ya sabemos que identificar el problema, proponer las soluciones, después hacer este jaleo del que hablábamos, vamos cediendo nosotros, va cediendo la otra persona y cuando llegamos a un punto medio, damos un compromiso y un resultado, ¿no? Entonces, es importante también ser bastante colaborativos durante la negociación, escuchando, respetando los tiempos para hablar y recordando que al final siempre vamos a hacer un plan de acción de cómo proceder con respecto al compromiso que hemos asumido ambas partes. Listo. Entonces, esta negociación es algo, digamos, algo mucho más común y luego pasamos a una mediación familiar, que es cuando una negociación no ha funcionado, ¿no? Dos personas no se han podido poner de acuerdo, entonces necesitan de una tercera que interfiera por ellos para llevar un proceso de debate, de discusión mucho más productivo. Entonces, la mediación es como una negociación, pero con un tercero, ¿no? Igualmente se presenta obviamente el mediador, se queda quien va a ser quien les van a ayudar a resolver este conflicto. eh, Se van a especificar cómo el problema, las características, cómo van a conversar, se va a recopilar información, se va a comentar sobre el problema. Después se va a comentar también sobre las partes implicadas, ¿no? Cómo afecta a uno o al otro. Y luego se va a tratar de resolver este problema con ideas y finalmente, igual que en la negociación, se va a tratar de redactar un acuerdo entre los dos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar una vez que acabe la mediación? Entonces, qué es lo que recomendable que se aconseja en una mediación? Pues principalmente no ir a la confrontación. No es como la mediación que es uno contra el otro, sino que en el caso de la mediación lo que se busca es que sea más cooperativa la forma de hablar, ¿no? Alguien inicia un punto y la otra persona puede detenerlo ahí para acotar sobre ese punto antes de que pase a otro, ¿no? En la mediación es la disertación de puntos y después le toca a la otra persona y la otra persona objeta o está de acuerdo con los puntos que ha mencionado la primera persona. Pero en la mediación es un poco más complicado porque ya no estamos hablando de confrontar ideas, sino estamos hablando de cooperar para forjar entre los dos una idea o una solución que les favorezca a ambos. Entonces, acá es importante identificar cuáles son los objetivos de cada una de las partes, ¿no? Yo, ¿por qué estoy discutiendo esto? ¿Qué quiero lograr con esto? Y es importante que el mediador no favorezca a ninguna de las partes y por el contrario entienda cuáles son los intereses que lo han llevado a esta mediación.
¿no? Entonces las mediaciones también pueden ser entre más de dos personas, pero siempre hay dos puntos como que se diferencian, ¿no? Hay dos opiniones separadas. Puede haber hasta tres opiniones separadas. Y al medio siempre debe haber, obviamente, un mediador, una persona que vaya a ordenar, organizar todas estas ideas y entre todos poder lograr una solución conjunta. Listo. Ahora, ya que hemos hablado de la resolución de conflictos, ahora hablemos un poco de lo que son las reglas. ¿Será mismo reglas que órdenes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es lo mismo decir reglas que órdenes? Pues no. Las reglas son como normas, ¿no? Como las normas de convivencia. Son un listado de cosas, un decálogo de cosas eh, que hacen referencia a un comportamiento aceptable en un determinado lugar o de condiciones aceptables que se pueden inclusive comentar o forjar a raíz de la conversación de varias personas, ¿no? En casa, perdón, en la mesa no se usan celulares. Esa es una regla impuesta en una casa de repente que ha visto que se usan mucho los celulares y entre todos han estado de acuerdo con eso, ¿no? En casa, los lunes, miércoles, mamá o papá lavan el servicio, los martes y jueves los lavo yo y los viernes y sábado mi hermana, ¿no? O cada 2 domingos limpiamos toda la casa. Entonces, son reglas que se imponen a veces en la convivencia familiar para tratar de facilitar efectivamente la convivencia, ¿no? Para lograr que todos estén como conformes en su ambiente, conformes con sus responsabilidades. Entonces, las reglas requieren de un consenso. Las órdenes no requieren de consenso. Las órdenes, por ejemplo, las puede dar un dictador, ¿no? O una maestra, o un jefe de trabajo, ¿no? Él no necesita tu consentimiento em, para lograr que tú hagas algo, sino solamente lo dice. Entonces, ¿qué será mejor en casa? ¿Reglas o órdenes? Generalmente es mejor las reglas, ¿no? Reglas planificadas con anticipación, que al quebrantarlas, la persona que las quebranta sepa cuáles son las consecuencias, ¿no? Mucho mejor que las órdenes, que en este caso representarían un papel un poco más autoritario por parte del padre. Entonces, de repente no es tan agradable o no es tan fácil de entender para los niños o para los jóvenes. Es más fácil una regla anticipada, una regla consensuada que sabe que tiene consecuencias si es que la quebrantamos, que una orden momentánea que puede ser poco entendida por el menor. Entonces, sí, ya sabemos que no es lo mismo. Entonces, nosotros en nuestra casa, ¿qué queremos? Que hayan reglas, que haya muchas más cantidad de reglas y por ahí algunas órdenes que obviamente es natural porque somos padres, son figuras de autoridad, pero mucho mayores reglas. Listo. Ahora, ¿por qué es importante lo que les comentaba antes de la estructura, la forma como establecemos disciplina en casa y por qué todo parte desde un punto de antes y un punto de perseverancia por parte del padre para que el niño entienda que esa es la forma de disciplinar, es la forma de entender una regla? Porque cuando nosotros, desde el punto de vista neurocientífico, cuando nosotros ponemos límites a nuestros hijos, entonces estamos como cortando las conductas no deseadas y esto va a ayudar a mejorar el autocontrol del niño. Y es mucho más fácil lograr estos límites si nosotros somos continuos con la norma, ¿no? Yo le digo a mi hijo, siempre que tú em, no sé, siempre que tú llegues tarde a casa, vas a tener que poner, o siempre que no ordenes tu cuarto, vas a tener que limpiar toda la casa, ¿ya? Esa es una regla, es un ejemplo, ¿no? Entonces, él ya sabe que cada vez, si la primera vez que desordena su cuarto, nosotros no le otorgamos la consecuencia que ya hemos nombrado, entonces en su cerebro, sus neuronas no van a crear una sinapsis, un puente que genere esa conexión de esos dos eventos. Si nosotros lo hacemos esa vez, va a generar
y después, si lo seguimos manteniendo, la sinapsis se va a mantener, o sea, la conexión entre esas dos neuronas se va a seguir manteniendo. Entonces vamos a generar en él una idea continua de que efectivamente, si es que no hace o no ordena su cuarto, va a pasar lo que nosotros ya le hemos advertido. Entonces, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, nosotros a veces sí le damos las consecuencias de lo que acabamos de nombrar y a veces no? Entonces, esa sinapsis a veces se va a formar y a veces no, y no se va a formar una idea fija, algo que se preserve a lo largo del tiempo. Entonces, por eso es que es importante que mediante los límites nosotros cortemos esas conductas que no queremos que tengan nuestros hijos para ayudar a mejorar su autocontrol, para ayudar a facilitar también que busque otras alternativas con lo que el niño se sienta mucho más flexible, mucho más adaptable. El cerebro es un órgano sumamente poderoso. Entonces hay que tener en cuenta que si bien es cierto, hemos hablado antes de las emociones que afectan muchísimo al cerebro, el hipotálamo, ¿no? También hay que hablar también de que debemos estimular cierta clase de procesos cognitivos como la planificación, organización, resolver conflictos, interiorizar normas, y todo eso también pertenece a nuestro cerebro en la parte prefrontal. Así como ustedes estimulan el lenguaje, estimulan las artes o el deporte o las matemáticas u otras actividades académicas, también interioricemos y estimulemos estas habilidades que están desarrolladas en ciertas partes de nuestro cerebro para que se mantengan, para que logren esta sinapsis y sea un pensamiento fijo que les vaya a acompañar durante toda su vida. Porque un niño que no tuvo estructura, que no tuvo la disciplina en casa, horario y normas, cuando se vuelve un adulto, es un adulto desordenado, poco planificado, tardón, ¿no? Es continuo uno con lo otro, porque no se formó esa idea, porque no se ha quedado en su cerebro, ¿no? Y todavía es tiempo porque los pequeños tienen mucha plasticidad cerebral. Entonces es momento de que llenarlos de todas esas ideas, eh, obviamente sin abrumarlos, ¿no? A su tiempo, a su debida edad, como lo hemos comentado en el primer video, pero trabajar eso, no ignorar. Listo. Ahora entonces tenemos una pequeña lista en la cual estamos colocando algunas de las formas de establecer disciplina en casa. Y vamos a cuestionarnos qué tan útiles sean para nosotros, si las usamos, si no las estamos usando. Entonces, ay, perdón, primero tenemos a las explicaciones verbales. Es una forma de disciplina en casa, que puede ser explicarle a tu hijo las reglas para evitar, por ejemplo, que se repita un mal comportamiento. Se diría popularmente reprenderlo verbalmente. Otra forma de explicación verbal es enseñarle o mostrarle a nuestro hijo de la forma correcta de comportarse dando ejemplos sobre la manera de hacer las cosas, ¿no? Le explicamos, es lo que yo les decía de las preguntas, ¿no? Entonces le decimos, le hablamos, le decimos, aquí es correcto hacer esto, en otros lados no, le explicamos por qué, entonces le damos bastante información. Ambas son formas aceptables de establecer disciplina o de, digamos, establecer normas de comportamiento. ¿Qué otra cosa se puede hacer para establecer disciplina? Se puede utilizar la recompensa, ¿no? El famoso condicionamiento. Sé que el nombre suena muy feo, pero significa condicionar a una acción para que se repita o para que se elimine, ¿no? Entonces, básicamente, la disciplina es en parte un condicionamiento, ¿no? Especialmente cuando se usa recompensa, especialmente cuando se usa em, pues castigo, entre otras cosas, porque le damos a nuestros hijos cosas que son deseables para ellos o les retiramos cosas que son indeseables para ellos. Entonces, si bien es cierto, se utiliza, hay que tener mucho cuidado con la forma o el mensaje o la interpretación que va a tener nuestro hijo de esto.
¿no? Porque a veces por utilizar esta clase de estrategias, ya lo vamos a ver más adelante, nos equivocamos y las utilizamos de forma errónea y tenemos un resultado completamente opuesto al que queríamos. Entonces, volvamos, me distraigo. Entonces, hablábamos de las recompensas. Entonces, una forma de recompensar, pues, es elogiar o agradecer un comportamiento que fue bueno, que fue agradable. Y podemos también agradecer o elogiar cuando un pequeño no se ha portado mal, ¿no? Pero yo aconsejo lo primero, primero elogiar las cosas que hace bien. ¿Sí? Después, otra forma de recompensa puede ser obsequiarle algo o observar para poder decirle que lo está haciendo bien o estar al tanto. Listo. Ahora que sabemos, cuáles son las formas o cómo es la forma en la que nuestros pequeños generan estos límites o crean estas ideas en sus cerebros, hablemos de algunas estrategias para establecer disciplina en casa. Puede ser mediante una explicación verbal. Coméntenme si ustedes utilizan esta clase de estrategias y cuáles consideran que funcionan mejor que otras. Tenemos una lista bastante grande. Vamos a ver. Por ejemplo, la primera, explicamos a nuestro hijo las reglas para evitar que se repita un mal comportamiento. Eso es explicación verbal, se reprende verbalmente al menor. Otra forma de explicación verbal puede ser enseñarle, mostrarle a nuestro menor la forma correcta en que se puede comportar, dando ejemplos, brindando información, ¿no? Otra forma de disciplina puede ser la recompensa, que puede ser elogiar o recompensar por un comportamiento bueno. Observar la conducta de nuestro menor para elogiarlo cuando haga una conducta que nosotros queremos que se repita, ¿no? Una forma de estrategias puede ser también la distracción, es decir, esto se aplica, por ejemplo, mucho con bebitos. No le prestas atención de forma intencionada a tu menor para evitar que repita ese comportamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando llora o hace berrinches. En terapia de conducta muchas veces los bebés vienen y buscan la aprobación de la mamá y te establecen a ti el rol de malo porque no les das lo que quieres, ¿no? Imagínense un juguete, no le das el juguete y tú simplemente tienes que ponerte firme e ignorar un poco o intentar no prestarle atención a la conducta que está haciendo, porque si como padres entonces tú lo ves llorar y desarmarse y empezar a gritar y lo levantas en brazos, estás reforzando de alguna forma la conducta que él está teniendo. Entonces, a veces es de las cosas más difíciles porque a ningún padre le gusta que sus hijos lloren, pero suele ser una forma de disciplinar, de generar una comunicación con nuestros bebés para evitar y además para evitar que su conducta se repita, ¿no? Entonces, difícil estrategia, pero es muy usada, la verdad. Y además recomendada, especialmente cuando son bebitos. ¿Qué más? Con manejo de atención también se puede permitirle comportarse mal de un modo que él pueda afrontar la consecuencia de sus actos. Es, por ejemplo, cuando tú le presentas dos caminos, dos ideas a tu menor, cuando no puedes manejar una situación y entonces él elige una y tú haces que afronte las consecuencias y dejas de prestar interés al proceso de llanto y grito otra vez que va a pasar con el pequeño, pero que tenga que afrontar sus acciones, ¿no? Que tenga que ir con las consecuencias. Entonces ahí, por ahí estás un poco también manejando la atención del menor, ignorándolo un poco, se podría decir. ¿Qué otra forma hay para disciplinar? Pues con la supervisión. ¿Cómo puede ser? Le puedes decir que lo estás vigilando para ver qué se está haciendo, ¿no? Y lo puedes observar para ver si se está comportando mal. La supervisión es algo natural en los padres, siempre es importante que estén al pendiente de sus hijos, pero es poco favorable como una estrategia de establecimiento de disciplina, ¿no? De repente podría ser para ver si está habiendo alguna clase de cumplimiento de las normas, pero la supervisión de por sí ya debe ser una habilidad de ustedes como padres
al menos los primeros años de la vida del menor. Y de hecho, yo diría que hasta la adultez, ya después del inicio de la adultez, bueno, nos deslindamos un poco, pero siempre hay que estar al tanto porque nuestros mismos hijos con sus comportamientos a veces nos quieren indicar algo, ¿no? Nos quieren pedir ayuda. Y nosotros cuando vemos un cambio radical en la conducta de nuestro hijo es cuando decimos algo está pasando. ¿Qué más? Privar de privilegios, ¿no? Esto también pertenece a una conducta dentro del condicionamiento. Es quitarle, por ejemplo, un juguete o algo que le gustaba debido a un mal comportamiento, ¿no? Le retiras algo que le agrada. O lo castigas sin salir o sin actividades que él ya tenía planificadas, ¿no? Por ejemplo, iba a salir con sus amigos este fin de semana, pero reprobó un examen. Entonces, ya no lo deja salir, ¿no? Y quizás ese quitar privilegios debe ir muy, muy entrelazado con la circunstancia que quieras castigar, entre comillas, ¿no? No puedes salir con tus amigas este fin de semana a una fiesta o a donde ibas a ir porque te vas a quedar repasando ese curso que has jalado, ¿no? Entonces, hay una relación directa. No es que mamá sea mala y no quiere que salga y me está castigando porque sí. No, hay una relación directa de por qué se está quitando ese privilegio. ¿Qué más? Tareas como castigo y comportamiento de compensación. Esto también es muy común, le encargas que haga una tarea extra como consecuencia de su mal comportamiento. Esto pasa, por ejemplo, cuando a los menores, no sé si han visto que, por ejemplo, rompe algo y tiene que limpiarlo, pero también como lo ha roto, tiene que traer o limpiar otras cosas, ¿no? Rompe un plato y tiene que lavar la vajilla, ¿no? Entonces ya no solamente es resanar aquello que has, has quebrado o has lastimado o en lo que has cometido falta, sino también es resanar varias cosas o varias tareas, ¿no? Es como que el castigo sea mucho más grande que la acción misma, ¿no? Entonces, ese también es una idea muy usada, pero no tan recomendable. Yo al menos no la recomendaría tanto, la podemos utilizar en determinadas cosas. Miren, si se dan cuenta, hay muchas estrategias de disciplina. Entonces tú puedes como conocer todas y elegir cuál utilizar y cuál sí me va a llegar a dar algún beneficio como mi menor hijo y no por el contrario me lo va a poner en mi contra, ¿no? Entonces tienes que saber como padre, conociendo a cada uno de nuestros hijos, saber cuándo aplicar qué clase de estrategias de disciplina. Aquí también puede ser que le haces pedir perdón o cuando tenía un mal comportamiento, ¿no? Esto en este caso, por ejemplo, me gusta bastante porque habla de los comportamientos de compensación. Y gran parte de la compensación no solamente es solucionar aquello que has dañado, ¿no? Sino también es disculparte con aquellas personas a las que has afectado. Esto a veces es un paso que los padres se pasan y que es tan importante, ¿no? No sé, a ver, un ejemplo. Yo había salido con mis amigas, ¿no? Yo, madre, padre, hemos salido, nos hemos tomado unas 2 horitas para salir con nuestros amigos a conversar y por jugar con tu hermano se ha caído y hemos tenido que volver. Entonces, sé que suena un poco difícil, pero en algún un punto ambos niños tendrán que pedirnos disculpas por haber afectado ese momento de distracción que pocas veces como padres tenemos, ¿no? Entonces, también las disculpas es algo que se debe introducir dentro de una compensación, un comportamiento de compensación. Y debe ser el inicio para resanar aquella conducta que haya hecho mal nuestro menor, ¿no? Si ha afectado a mi maestra, le pido perdón a mi maestra. Si ha afectado a algún compañero, le pido perdón al compañero, ¿no? Enseñar a pedir disculpas. ¿Qué más? Otra estrategia, digamos, para la disciplina es el castigo físico. Ahora, ¿por qué el castigo físico y el castigo psicológico están hasta abajo? Porque ninguna de las dos es una estrategia aceptable para ejercer disciplina en la familia. ¿A qué nos referimos con castigo físico? Dar una cachetada, dar un manotazo, tirarle algún zapato, zarandearlo o agarrarlo de un brazo, o lastimarlo con algo, ¿no? Popularmente antes se reían y se mofaban de las madres latinas porque lanzaban chanclas
Y eso también es parte de un castigo físico, y el castigo físico no tiene nada de educativo y por el contrario tiene mucho de humillante y degradante, ¿no? Acordémonos del video anterior cuando hablamos de no atentar contra la dignidad. Ya, el castigo físico atenta contra esa dignidad. ¿Qué más? Castigo psicológico, igual, no recomendable en ningún caso, ¿no? Gritarle, ofenderlo, calificarlo, humillarlo en público, intentar culpabilizarlo, hacerlo sentir culpa, ¿no? Vergüenza por lo que ha hecho. O sea, sí, un niño, hay una diferencia enorme entre que un padre intente hacerle entender a su hijo que debe sentirse mal con lo que ha hecho, que intentarlo sentir culpable o avergonzado, ¿no? Humillado, como que es algo que nunca va a poder reparar, ¿no? Una cosa es que uno se sienta mal, que entienda lo que conllevan sus acciones y que se disculpe y haga todo el esfuerzo por enmendarlo, por reparar sus acciones, y diferente es hacerlo sentir culpable y algo que vamos a recordar todo el tiempo, ¿no? Tú hacías así, tú eras así, ¿no? Eso es algo sumamente negativo y que va a destruir la relación entre padres e hijos o madres e hijas. ¿Qué más? Cuando actúas fríamente, no sé qué tan efectivo será esa ley del hielo que a veces algunos padres tienen, ¿no? Un pequeño se porta mal y es como que lo ignora, como que deja de existir. Y ahora acá hay una cosa muy interesante. Cuando nosotros hablábamos de manejo de atención y hacíamos como que ignorábamos a nuestros bebitos para que puedan salir de su zona de confort y para que puedan entender que lo que están haciendo no está bien, no aplica de la misma forma con personas más adultas, ¿no? O sea, de mayor edad. Niños, por ejemplo, de 10, de 15, de 9 años, no pueden tener esta clase de manejo de atención que hablábamos en la parte de arriba, porque ya no solamente es que no estás haciéndole entender el mensaje, porque ya de a partir de los, ¿qué será? 5, 6, 7 años, ya podemos establecer una comunicación mucho más plena con nuestros hijos, ¿verdad? Porque si bien es cierto, ellos ya adquirieron la capacidad de hablar hace algunos años, ya de repente adquieren mucho más vocabulario, y un vocabulario más fluido y más entendido, cuando ellos van a cumplir 5, 6, es más, 6, 7, 8 años. Entonces, a partir de esa edad, ya no podemos usar esta estrategia de manejo de atención que hablamos al inicio de ignorarlos o hacer como que no los entendemos. Ahora no, porque ya eso recae dentro de un castigo psicológico. Y los castigos psicológicos también son una forma de degradación, de humillación, es una ofensa para los menores. Entonces, como que retiramos el cariño que sentimos porque has cometido un error. Entonces, ese mensaje no le queremos dar a nuestros hijos. Lo hacemos, lo comenté arriba, lo hacemos con los bebitos, por ejemplo, en terapia o con los niños de 3, 4, 5 años, porque todavía no tenemos una comunicación fluida con él y nuestra única comunicación es una comunicación física. Ellos se entienden a raíz de las situaciones, generan ideas y las juntan. Si yo hago A, pasa B. Entonces, así entienden, es nuestra forma de comunicación. Entonces, por eso normalmente se aplica ese tipo de estrategias. Cuando ya son mucho más grandes, la cosa ya no es ignorarlos, sino utilizar, por el contrario, la primera estrategia que hablamos, la explicación verbal, para decirles por qué lo que están haciendo está mal y por qué lo que están haciendo no es factible, ¿no? Entonces, podemos determinar también que hay determinadas estrategias de disciplina para cada edad, dependiendo de cuál sea la situación actual, ¿no? Entonces, eso también es importante recalcarlo. Otra clase de castigo psicológico puede ser que lo calificas, ¿no? Lo que dijimos al inicio. Eres incompetente, eres inútil, eres lento, no eres capaz, etcétera. Entonces, ahora que ya sabemos algunas estrategias, hablemos de lo que es la disciplina parental. La disciplina parental tiene cierta clase de principios que ya los hablamos brevemente antes, que son, por ejemplo, identificar de manera precisa los comportamientos problemáticos de nuestros hijos. En cada edad nosotros vamos a identificar cierta clase de tendencias problemáticas en su conducta y cómo trabajarlas a tiempo. Y también vamos a responder de forma adecuada cuando se presente un conflicto, sabiendo o teniendo
la seguridad de que tenemos bastante información recopilada de nuestros hijos. ¿Qué más? Ignoramos las conductas negativas del menor de poca importancia. Va a pasar muchísimo, especialmente en esta época, que los menores tienen más de un conflicto, ¿ok? Tienen muchos problemas, ¿no? Y hay algunos que nosotros como adultos sabemos que son insignificantes, ¿no? Que son poco importantes. Entonces hay que aprender a diferenciar cuáles son aquellos que requieren de nuestra atención, requieren de nuestra intervención y cuáles son aquellos que nosotros sabemos que van a poder solucionar ellos mismos, de repente por ahí con un consejo por parte de nosotros, pero ellos ya tienen la capacidad de solucionar. Otra forma de aplicar disciplina parental y que es importante recordar es aplicar estrategias que no sean punitivas. ¿Cuáles dijimos en la diapositiva anterior que eran punitivas? Castigo físico y castigo psicológico. ¿Ok? Entonces, tratar de administrar de forma consciente también las consecuencias de los actos de nuestros menores. Y para ello debemos establecer una lista de normas de casa, ¿no? Eh, Más adelante les voy a dar como algunos consejos de cómo establecer estas normas, pero ustedes tienen que colocar, eh, nosotros desayunamos, no sé, a las 7, por ejemplo. Todos los domingos limpiamos la casa. Todos los niños de esta casa tienen que hacer sus tareas antes de ver televisión. En la mesa no se usan celulares, ¿no? Entonces, ya cuando nuestros pequeños logren alguna clase de madurez, ya cuando estén en primaria, ¿no? Si ahora tienen hijos mayores en secundaria, hablemos todos juntos y quedemos algunas normativas de casa. Así como hay normativas en la clase, así igual hay que hacer pequeñas normativas en casa para estar como prever aquellas situaciones que vayan a generar algún conflicto en nuestra casa y poder responder según lo que hemos quedado, ¿no? ¿Cuál sería el castigo para una persona que no cumple con sus tareas? Pregúntele a sus hijos, ¿cómo tú le dirías a una persona que no cumple sus tareas? Ah, que las haga. Ah, ya, muy bien. Que las haga y que refuerce la tarea. Ya, entonces todos comparten ideas y quedan una forma de solucionar ese posible problema y lo escriben y después lo pegan en algún lugar o en el refrigerador, no sé. Y ya después cuando va a pasar esa situación, tú vas a decir, acuérdate lo que quedamos, que dijimos que se hacía, ¿no? Entonces ya nosotros hemos planificado cuáles van a ser las consecuencias en ese problema, cómo vamos a actuar en determinado problema. Y ahora, va a haber cosas que nosotros no vamos a considerar que por ahí se nos van a pasar. Y cómo actuamos, ¿no? ¿Cómo hacemos ejercer las consecuencias en esas situaciones? Pues mediante la explicación verbal o de repente nosotros anticipamos ese problema y sabemos que se va a venir algún conflicto, le decimos, bueno, mira, tienes estas dos opciones, ¿cuál prefieres? ¿Qué vas a hacer? Es tu decisión. Pero cada una de ellas conlleva una consecuencia y tú vas a ser también, como va a ser tu decisión, tú lo vas a elegir, tú también vas a tener que abstenerte a las consecuencias. Y eso es muy importante, ese mensaje es muy importante dentro de la disciplina parental. ¿Qué más? Es importante efectuar un seguimiento cuando vemos los cambios de conducta. ¿Se acuerdan que les comenté que el tema de, acá lo comentamos, el tema de la supervisión hacía más referencia a que estemos al tanto de cuando hay un cambio de conducta en nuestros hijos, porque eso normalmente suele alertarnos de que algo está pasando? Algún cambio de conducta en casa, algún miedo que nació de la nada, alguna explosión de emociones cuando hablamos de determinado tema, ¿no? Entonces, algo que ha quebrado la normalidad de cómo se comportaba nuestro hijo debe llamarnos la atención. ¿Qué más? Ah, ya, pero más bien es importante reconocer que en el primer video hablamos de etapas de desarrollo. Entonces, si está pasando por alguna etapa de desarrollo, ahí lo pueden revisar. Hay algunas conductas que son normales dependiendo de la etapa de desarrollo y otras que no son normales. Revisen el video por si se han olvidado algunas cositas, pero ahí ya lo hemos dejado. Todo lo que vaya, no tenga nada que ver con lo que dice en ese video y es diferente, entonces ahí ya también hay que ponernos a pensar, por ahí está pasando algo, ¿no? O sea, de repente están en la etapa de la adolescencia, bueno, un poco de rebeldía, ¿no? Un poco de... em, ir en contra de la autoridad.
hasta cierto punto es normal según su etapa de desarrollo, ¿verdad? Pero si por ahí ya vemos también otras conductas diferentes, entonces decimos, no, es que esto ya no pertenece a su etapa de desarrollo, sino que es algo de lo que me debo preocupar y de lo que debo investigar qué está pasando. Y un último consejo dentro de la disciplina parental es siempre reforzar las conductas positivas, eh, ensalzarlas, como comentamos en la anterior sesión, con validación, con reconocimiento, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Y cuáles son los principios que nosotros debemos tener para establecer normas y límites? Pues los vamos a ver a continuación. Miren, acá pongo algunos ejemplos de castigo físico que puede generar temor, puede generar ira contenida o miedo, ¿no? Entonces, listo. Ya. Este punto, el de los principios de establecimiento de normas, lo vamos a tocar rápidamente, pero después también lo vamos a repetir y reforzar, ¿ok? Entonces, hablamos ahora de los principios para el establecimiento de normas y límites, y esos principios son 6. Primer principio, debemos dar razones por las cuales se establecen las normas, ¿no? Darle contexto a nuestros hijos, contextualizar esas normas. Debemos definir normas claramente y recordar periódicamente, ¿no? Nosotros en esta casa hacemos así, ¿no? O hemos quedado tal cosa, o hacemos esto porque, y brindamos la explicación. Hay que informar explícitamente sobre cuáles son las normas básicas dentro de la casa, cuáles son las normas básicas de conducta social, ¿no? Hay que plantear las normas en un sentido siempre positivo. No podemos empezar, por ejemplo, una norma con un no o algo así, o evitar, ¿no? Preferentemente ponerlo en un tono positivo. Debemos, intentamos, ese tipo de cosas. Debemos siempre negociar con el menor, especialmente si él ya es más grande, sobre la medida de lo posible de algunas normas, ¿no? De repente no generalizar, sino también poner ciertas excepciones dependiendo de qué edad tenga, ¿no? De las circunstancias, para que también no se sienta encuadrado el menor, ¿no? No sienta que nada puede hacer. Él también debe formar partícipe de este establecimiento de normas y límites. Y finalmente, las normas deben ser fundamentalmente coherentes con el conocimiento del menor también, ¿no? O sea, explicarle primero al menor por qué es importante que se cumpla esa normativa y después generarla, y no al revés. Listo. Ahora les comentaba que acá ponía, por ejemplo, algunos ejemplos del castigo físico, que el castigo físico puede generar irritación o explosión de las emociones, puede generar miedo, temor o angustia, ¿no? Entonces, para siempre recalcar que el castigo físico o el castigo psicológico no son una forma, una estrategia adecuada. Finalmente vamos a hablar de los errores comunes que se cometen al momento de establecer normas y límites. Son 3 errores comunes. Primero, la inconsistencia. Lo que les decía, a veces se aplica la consecuencia de esa norma, a veces no se aplica la consecuencia de esa norma. La rigidez, no admitimos errores nunca, ¿no? Siempre si la norma dice así, significa que no se debe cambiar nunca. Y esto a veces cae en lo que les decía antes, evitar generalizaciones, porque hay casos y casos, ¿no? Por ejemplo, hace rato les hablaba de un pequeño que sufría acoso y que él le golpeó a un niño, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, no lo podemos castigar y reprimir porque les dijimos que si golpea a un menor, significaba que lo castigaban 3 semanas, ¿no? Por ejemplo. Él efectivamente se le debe castigar. Yo aconsejaría, por ejemplo, que se le castigue una semana. Si en la norma decía, lo castigamos 3 semanas, ahora les decimos, lo castigamos una semana, le hacemos entender que eso no está bien, que es incorrecto, pero también debemos hacerle entender alguna otra clase de estrategias para defenderse, porque al final era lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, también hay que ver las normas, tomarlas con pinzas en ciertas específicas, muy, muy esporádicas situaciones, porque siempre va a depender mucho del contexto de la situación, de lo que ha pasado, cómo ha reaccionado nuestro menor, ¿no? Entonces, dependen de muchas cosas. Entonces, un medio entre inconsistencia y rigidez sería ser consciente, ser juicioso respecto
a cómo estoy desenvolviendo mis normas, a siempre cumplirlas, pero teniendo algunas excepciones dependiendo del contexto de la situación que haya pasado, ¿no? Y también este caso de la rigidez cae mucho en el tema de los padres helicóptero o sobreprotectores que comentamos en la sesión pasada, que son padres, por ejemplo, que no permiten a sus hijos que cometan sus propios errores y por el contrario, los limitan de eso. Entonces, ¿cómo limitan a sus hijos de sus propias experiencias de vida? Con muchas normas, ¿no? No sales a la calle, no sales a jugar al patio porque te puedes caer, no sales. Entonces, un montón de normas para impedirlo que viva sus experiencias normales como niño y como adolescente. Entonces, esto también cae dentro de la idea de rigidez. Y otro error muy común también es la permisividad, ¿no? Que a veces nosotros dejamos que nuestros pequeños manden por sobre nosotros. Entonces, si se dan cuenta, una característica vital para ser padre es la consistencia, pero también el juicio y el criterio para aplicar las normas. Listo, finalmente tenemos, ya está, finalmente tenemos algunas reglas para poner límites. Son 7 y es importante que las recuerden. Cuando nosotros ponemos una regla, debe ser siempre pronto, o sea, los límites que conllevan una regla, a ver, no me voy a perder. Las reglas son esas ideas escritas, normas que nosotros debemos tener con nuestros hijos, ¿no? Entonces, los límites vendrían a ser las consecuencias de nuestras reglas. Entonces, ¿cómo debo yo ejercer la disciplina en casa con las consecuencias? La consecuencia de una norma quebrantada por nuestro menor, de una norma que ha sido dañada por nuestro menor, debe ser que la consecuencia debe ser pronto. Es decir, hoy día él cometió ese error, hoy día se brinda la consecuencia, ¿no? Debe ser antes porque hemos debido planificar o pensar cómo íbamos a accionar en determinada forma, ¿no? De las normas escritas que les comenté. Ahora, puede haber algunas normas que no estén escritas, o sea, se ha presentado un problema, una circunstancia y eso no estaba especificado en las normas que nosotros hicimos con nuestros hijos en familia. Sí, entonces tratamos de asemejarla a alguna norma que sí esté aquí, ¿no? O de dar una consecuencia razonable con el problema o la indisciplina que se ha tenido. Pero normalmente la mayoría de normas, porque nosotros somos padres y sabemos cuáles son las posibles cosas que vayan a pasar, entonces deben ser planificadas con anterioridad, para que no haya la queja por parte de los hijos que digan, no, pero yo no sabía que eso era, que iba a pasar así, ¿no? Tú ya lo habías escrito, ya habíamos quedado, que si tú hacías tal cosa, te iba a pasar tal cosa, ¿no? Entonces, decimos que las consecuencias deben ser pronto, deben ser consideradas antes y deben ser siempre, que quiere decir que debemos cumplirlas siempre, ¿no? Todo el tiempo. Acuérdense que aquí dijimos en la anterior diapositiva que siempre, que deben ser cumplidas siempre, pero considerando también no caer en la rigidez, ¿no? De repente hay una excepción de uno en un millón, entonces aceptar esa excepción porque hablamos de también que debemos ser padres con juicio, ¿no? Examinar el contexto. ¿Qué más? Debemos ser consistentemente, porque igual, lo mismo que siempre, debemos tratar de ser consistentes con las consecuencias que vamos a brindarles a nuestros hijos cuando cumplan o cometan un acto de indisciplina. Debemos ejercer estas consecuencias o hacerlas valer con tranquilidad, es decir, calmarnos, y con confianza, es decir, con la certeza de que sabemos que es algo justo y no dejándonos tampoco influenciar un poco por las emociones de nuestros menores, que normalmente no van a querer que se cumpla una consecuencia de un acto de indisciplina, ¿no? Porque normalmente pueden ser castigos, no salir o tener que limpiar, ¿no? Un montón de cosas, pero tenemos que tener esa confianza de que estamos haciendo lo correcto. Y finalmente deben ser realizadas con mucha empatía, con mucho cariño, ¿no? Tratando de hacerlo entender a nuestros hijos que es parte de su formación y que no lo hacemos con maldad. Finalmente, podemos repasar algunas guías de estrategias educativas
eficaces, si vale el término, aunque ya las repasamos, ya hablamos de los castigos y de los premios que tienen mucho que ver con lo que es el condicionamiento, ¿no? Yo no aconsejo reforzar la conducta con regalos, más que todo. Prefiero que se realice el condicionamiento con refuerzos positivos, como por ejemplo em, halagos, ¿no? Gratitud, ese tipo de cosas. Y con respecto al castigo negativo, prefiero que se realice con, de repente, tareas en casa, ¿no? Trabajos que tengan correlación con la dificultad que han tenido, ¿no? Por ejemplo, pues me pongo a pensar, no lavo su ropa, entonces ahora lava la ropa de toda la familia, ¿no? Entonces, conductas desagradables, sí, pero que tengan que ver con la actividad a la cual está faltando de hacer, ¿no? Ahora, ¿qué más? Acá, por ejemplo, hay una guía bastante sencilla de la aplicación del refuerzo. Si desean, la pueden pausar para ver cómo se realiza. Pero el refuerzo positivo, como lo comenté antes, es algo en lo que hay que tener mucho cuidado. Porque a veces podemos condicionar a nuestro menor a que lo haga, por ejemplo, siempre que nosotros le vamos a dar un caramelo, ¿no? Entonces, ya condiciona que si es que nosotros no le damos el caramelo, esa conducta va a dejar de repetirse. Entonces, yo prefiero que ustedes lo hagan, usen como un match de varias estrategias de disciplina, ¿no? Lo refuercen también con la explicación verbal, lo refuercen también con el condicionamiento, ¿no? O el premio, lo que vayan a entregar, lo refuercen de igual forma con la visualización, con la continuidad, con el manejo de atención. Entonces, ustedes pueden hacer como un mix de todas esas estrategias y utilizarlas en diferentes tiempos o varias en una sola vez, ¿no? Entonces depende mucho del criterio también de los padres en este punto. Finalmente voy a mostrar 4 estrategias. Las voy a tratar de explicar sumamente rápido, pero les voy a aplicar un escenario en el cual es factible realizar esta estrategia y otro escenario en la cual no es factible. Primero, el tiempo fuera. El tiempo fuera hace referencia a brindar como un espacio para que el menor se tranquilice y todos los involucrados se tranquilicen y pueda reflexionar sobre sus acciones. Una forma adecuada de aplicarlo, por ejemplo, es cuando dos hermanos están peleando y mandamos a uno de ellos a, a hacer su tarea o hacer una actividad en casa, una labor en casa, y al otro hacer otra labor en casa separado de su hermano. Y después de 10, 15 minutos o acabada la labor, los reunimos y podemos discutir por qué estaban peleando, si era la forma adecuada o no de pelear, ¿no? Esa es una forma adecuada de utilizar el tiempo fuera. Una forma inadecuada de utilizar el tiempo fuera cuando en la misma situación enviamos a uno de los hermanos contra la pared, sentado, mirando la pared, y al otro hermano igual a otra pared diferente, ¿no? A otra esquina. Esa es una forma inadecuada, porque primero atente contra, como que humillas al menor, ¿no? Porque lo estás en una esquina y no tiene nada educativo, nada reflexivo. No va a poder reflexionar mientras ve una pared, simplemente. ¿Qué más? El coste de respuesta. El coste de respuesta hace referencia a la, por ejemplo, cuando trabajamos con economía de fichas, nosotros trabajamos reforzando una conducta. A eso se refiere el coste de respuesta, ¿no? Tú haces bien esto, muy bien, te damos un checkcito, ¿no? O una carita feliz. Tú hiciste la segunda labor del día en tu casa, que está en tu horario, otra carita feliz. Y así si tienes todas las caritas felices, tu día tiene un resumen de carita feliz, ¿no? Eso es el coste de respuesta. Le damos un valor positivo o negativo al cumplimiento de actividades. Era lo que les comentaba hace rato de la hojita con las responsabilidades del día, ¿no? Me levanto, tiendo mi cama, me lavo mi cara, voy a tomar desayuno, me cepillo los dientes y a todo eso le otorgas un valor positivo o negativo según tú hagas las actividades o tu menor hijo las haga, ¿no? Entonces a eso hace referencia el coste de respuesta. Es también una estrategia bastante interesante. Lo que no aconsejo es que el coste de respuesta vaya acompañado
necesariamente de un premio físico, ¿no? Ay, él se ha lavado, ha cumplido con todo en el día, entonces hay que comprarle un helado. O como ha cumplido con todo el día, ¿qué quieres como premio por haber cumplido? No, eso no lo aconsejo. Prefiero que solamente sea algo simbólico, que funciona mucho con los pequeñitos sobre todo. Entonces a ellos de por sí les emociona la idea de completar su cuadrito, de cumplir con sus tareas, de tener estrellitas o caritas felices. Si ya lo entrelazamos con algo, un premio, digamos, monetario, que implica comprar o algo que él quiere, vamos a condicionar mucho esa conducta y probablemente si cuando no haya premio, cuando no haya helado, ni juguete, ni nada, no lo vaya a cumplir, ¿no? Entonces, tener cuidado también. La sobrecorrección hace referencia, por ejemplo, cuando lo que les comentaba hace rato, por ejemplo, un menor que no lava sus platos después de comer, entonces llega a la noche, la mamá le dice, mira, no has lavado tu plato ni del desayuno ni del almuerzo, ahora te va a tocar lavar tus platos que siguen ahí y las ollas del almuerzo, ¿no? Entonces ya es un castigo un poco más grande de lo que ha sido la norma que ha incumplido. Y finalmente la reprimenda verbal, que ya la hablamos temprano, que podía ser explicándole al menor, brindándole información, o también podría ser mediante una lógicas de lo que ha pasado, ¿no? Tú has hecho esto, una narrativa, ¿no? Podemos usar ejemplos, podemos usar analogías, pero al final termina siendo una forma de explicarle a nuestro menor por qué lo que ha hecho está mal. ¿Verdad? Y la reprimenda verbal nunca va a ir acompañada de una agresión, psicológica, ¿no? No debe ir acompañada de eso. Bueno, con eso concluimos y quiero hacerles, primero agradecerles por el tiempo que me han brindado para ver todos estos videos, agradecerles su tiempo, su dedicación, hacerles acordar que al finalizar tienen que completar un cuestionario que está colocado aquí abajo el link o también me lo pueden pedir a mi WhatsApp personal, se los voy a enviar si es que no les han llegado, por favor avisar que no sé si han llegado y agradecerles una vez más por todo el apoyo. Yo esperaba que esto fuera de una forma diferente. La verdad es que las ocupaciones de mi propia profesión, entre otras cosas, han imposibilitado que esto se dé de la forma que yo lo había planteado a la municipalidad. Me hubiera gustado tener más apoyo, pero espero que este programa se siga dando, espero seguir perfeccionando todo lo que hay que decir y como se habrán dado cuenta es que la información es muchísima y a veces no alcanza en la hora o hora y media que son estos videos. Entonces me hubiera gustado ser más breve, pero he tratado de decir todo lo que yo creía que era fundamental y digamos que era lo básico, ¿no? Porque hay mucho más tema del cual se puede hablar y del cual se puede brindar estrategias, pero he tratado de ser súper recalcitrante con aquello que yo consideraba que era básico que ustedes aprendieran. Muchas gracias, ya nos veremos en otra oportunidad. Les dejo acá abajo también mi información para cualquier duda o consulta. Si ustedes dicen que vienen del programa Time Eye, la consulta que van a tener va a ser conmigo totalmente gratuita. Así que los espero en alguna oportunidad y cuídense.